Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Eh, Me toca a mí el turno final del ciclo de ponencias de este congreso. Os quiero agradecer a todos previamente vuestra presencia y asistencia, así como al resto de mis compañeros ponentes, sus aportaciones. Y bueno, siendo la última, espero no cargaros excesivamente con el contenido, porque sé que supone un esfuerzo añadido de concentración y de atención para vosotros. Pero bueno, son cosas con las que tenemos que contar. Bien, en la ponencia tiene por título La expresión creativa de la Casa 12, el lenguaje de la sublimación. Y el motivo de que... Ay, ahora. El motivo de que eligiera este tema venía en relación con varias cuestiones. Yo me formulo muchas preguntas y sobre todo cuando hemos sido alumnos de astrología, casi todos hemos empezado por la parte psicológica y normalmente nos trasladan un montón de conceptos relacionados con cada casa de forma un poco deslavazada. Entonces, cuando llegamos a la casa 12 nos hablan de, entre otros términos un tanto funestos, la palabra sublimación. Y yo digo, si remontamos incluso el estudio a la astrología tradicional, que está acuñada como algo tan nefasto, ¿cómo podemos extraer de aquí algo bello? Y luego, sobre todo, que la sublimación es un término generado a partir de Freud en el siglo XIX, pese a que ya tuviera antecedentes, es decir, que nosotros le demos un nombre a las cosas no quiere decir que previamente no hayan existido, sino que es una forma de clasificarlas con la taxonomía, además de las ciencias positivas que posteriormente llegaron, y por tanto meter cada cosa en un cajón. Pero sobre todo también hay una pregunta que vertebra a partir de estas cuestiones asociadas con lo nefasto: ¿cómo autores que vivieron grandes desgracias fueron capaces de las grandes creaciones? Pues bien, si nos vamos a la RAE, al diccionario de la Real Academia, si acudimos, que a mí me encanta, a ver, por la parte lingüística lo tengo que volcar de alguna manera, definir qué es el término sublime. El término sublime nos habla de que es algo excelso. He señalado sobre todo las cuestiones que tienen que ver con ese componente más positivo o más extraordinario. Algo elevado, eminente, grandioso, espléndido, soberbio, de grandeza admirable y relacionado con algo elegante y grave. Ojo, las cuestiones graves, las de la antigua Grecia, eran las cuestiones de gran calado humano y que además se solían asociar con las grandes tragedias, el género dentro de lo poético más respetado. Pues bien, si hacemos un recorrido por la Casa 12 desde su contexto tradicional, acudiendo en este caso a la parte helenística, nos define que es una casa cadente de tipo apoclima y por tanto muy relacionada con la disolución de las cosas. Se encuentra en aversión con el ascendente, por tanto, no hay traslación de luz ni de esta casa sobre el ascendente, ni el ascendente se puede proyectar en dicha casa. Por tanto, tiene un concepto o se asocia con que es una de las casas maléficas, así como con la casa sexta y la octava. No hay comandancia del nativo sobre esta casa. Se habla de que es el gozo de Saturno, planeta maléfico, pero cuidado porque este concepto llama fuertemente la atención. También es el gozo de Venus, y esto lo apuntaba muy bien el compañero José Luis Pascual, que Venus y Saturno guardan más relación de la que parece. Por el orden caldeo así nos lo reflejan y es un planeta benéfico. Por otro lado, Eduardo Gramaglia, en su espléndido libro de astrología hermética, nos habla que es la casa del mal espíritu, el cacos daimón, y la cita es aquello que arrebata la vida, los peligros, las tribulaciones, enemigos personales, tierras extranjeras, de ahí su relación con el exilio, la esclavitud, enfermedades. Y este término, aunque no viene en la cita en concreto, sí hay una referencia a las casas cadentes en su relación con la espiritualidad. Si seguimos avanzando, por supuesto no os voy a leer esto tan farragoso, pero sí que quería traer del contexto tradicional algunos autores como Abu Masar o Al-Kabisi en la traducción de Benjamin Dykes, o Ali Ben Rachel o Ben Ezra, con diferentes atribuciones a la casa 12. Ojo, aquí quiero marcar la palabra contexto porque quiero señalar que muchos de estos textos de contenido tradicional son textos sapienciales, por tanto necesitan una interpretación, una hermenéutica especial. Y
Estamos hablando de un contexto que obedecía mucho al concepto de supervivencia, así como no centrarse en un interés tan individual, sino a lo mejor más colectivo, ojo, sin desdeñar las cuestiones del hombre. Y también un aspecto muy importante, cosa que no ocurre hoy en día, la espiritualidad era muy connivente a la vivencia del nativo. Nosotros lo tenemos como un apéndice en lugar de como una realidad natural y ahora parece que queremos intentar recuperarlo. Pues bien, estos señores nos decían que era por rescatar algunos conceptos en lugar de los enemigos ocultos, de las desgracias, de los lutos, las tristezas, los secretos, los engaños, los esfuerzos, la fatiga, la soledad, lo previo al nacimiento del nativo, las cosas despreciables, los desterrados. Y si hasta aquí no nos hemos cortado las venas, nos llega además el concepto de los animales de montura, que dice, ¿cómo podemos imaginarnos, si no somos emis viviendo en Pensilvania y tenemos un establo, pues a lo mejor el tema de la casa 12 nos es un tanto ajeno? Entonces, parece necesaria una recontextualización desde el siglo XX, habiendo pasado por algunos términos ya acuñados en el siglo XIX para entenderlo una realidad más cercana a nuestros días. Pues bien, llegando a Demetrio Santos, en sus investigaciones astrológicas, no puse el año porque si no quedaba demasiado sobrecargado el PPT, aunque es del 78, este es el tomo 1. Y en ese tomo 1, Demetrio menciona que la casa 12 tiene una correlación con el ciclo del C60, el ciclo del hombre, con la edad de los 53,4 hasta los 58,2 años. Y menciona concretamente al filósofo suizo Friedrich Miel en relación con que escribió su diario íntimo en este periodo. Claro, un diario íntimo conlleva una introspección. Y si nos paramos a pensar, los 58 años se corresponde con la edad planetaria en que comienza la edad planetaria del planeta Júpiter. Y por otro lado, se corresponde con el tercer retorno de Saturno. Claro, si nos paramos a pensar que Júpiter y Saturno son los planetas sociales y que están relacionados con la sabiduría, parece resonar con esta casa el que, además de una introspección, se tenga que extraer una sabiduría o un alcance más allá del individuo en cuestión de lo personal, dejar desterradas ciertas cosas para adquirir un nuevo concepto a lo mejor acerca de la realidad. No nos olvidemos de que esta casa está previa al ascendente en el nuevo recorrido de la rueda y por tanto parece que impele también a tener una nueva visión acerca del mundo. No nos ha de extrañar que además Saturno pues nos ofrece ese desengaño por ese gozo además que constituye un desengaño frente a la realidad, así como un aislamiento, pero también además es una casa que constituye la despersonalización, es decir, vamos más allá de las relaciones más estrechas con el individuo, nos estamos enfocando en las cuestiones colectivas, lo que concierne a toda la humanidad y donde se adquiere además una dimensión espiritual, por tanto. También por ser una casa que precede o que, bueno, que se asocia al sueño por esa, digamos, por estar precedente al ascendente, se asocia con el idealismo, con los sueños y vuelve a marcar Demetrio el concepto de lo sublime. Si buscamos ese sentido en resonancia con la astrología védica, en que nos habla de que es una casa de tipo moksha, es decir, también se conoce la casa 12 en concreto, aunque moksha se refiere más a la tipología, es una casa que se conoce con el nombre de Yaya Baba, perdonadme los que seáis afines a la astrología védica, que seguramente lo he pronunciado fatal. Pero esta casa nos habla de que hay un necesario requerimiento con la liberación del ego, del dolor y del deseo. Por tanto, la astrología védica parece estar resonando en estos significadores de los que algunos ya nos ha anticipado Demetrio Santos en el siglo XX. Y la astrología védica siempre ha tenido esta significación de modo perenne. Autores como Eloy Dumont, en el grandísimo diccionario de Debord o Sasportas, pues nos hablan también, por supuesto, igual que la astrología védica no desdeña significados tradicionales desde el punto de vista occidental, que en eso son bastante parejas, pues un poco el tema del pesar, el castigo, el escapismo, las adicciones, lo que está oculto, las deudas pasadas, si miramos ese registro kármico, las cosas soportadas, la fusión con algo más grande, la conexión con el más allá. Lo vivido
por el corazón y el alma, no el intelecto racional, que esto es muy importante. Y me gustó mucho esta cita que apunta de Bohr: el infierno donde se espían los errores con compasivo reconocimiento para llegar a la liberación, el Getsemaní del alma, el monte pío del ego y la caridad dada y recibida. Además del camino iniciático, las comprensiones últimas, el desarrollo interior, parece que va resonando muy fuertemente en esa línea espiritual que apuntábamos. Pues bien, para seguir dándole un sentido, reparando en que la casa 12 es el gozo de Saturno, resulta que aquí se dan dos polaridades, como en todas las casas, ¿no? Por un lado, por esa adhesión a Saturno, puede generar un gran duelo o una conexión con lo que falta, con aquello que nos encierra en ese componente energético, pero también con una gran o una muy reconocida grandeza. De hecho, me permito en este caso citaros del libro textualmente al que corresponde esta portada, que es el libro de Klivansky, Panofsky y Saxel, de Saturno y la melancolía, que nos dice: pocos términos habrá en la historia del pensamiento tan ambivalentes como la simple palabra melancolía. Desde sus antecedentes griegos, ese término ha expresado a la vez un estado anormal o enfermizo, un temperamento y el temperamento de los hombres marcados por la grandeza. Es decir, la melancolía asociada a Saturno se ha considerado su enfermedad, por decirlo de alguna manera, pero también puede ser un estado que no solamente se enquista en la parte dolorosa, sino que también, debido a esa reflexión innata, puede impeler perfectamente a esa grandeza que apuntábamos. Entonces, aquí la conexión con la falta puede contener en sí, siempre y cuando no sea un estado patológico, una futura pulsión hacia la luz. ¿Por qué? Porque una persona estancarse en aquello que está quieto, en aquello que está muerto, quizás por un instinto de supervivencia no pueda anclarse a ello permanentemente. ¿Con qué asocia Freud el concepto de melancolía? Que de hecho así aparece escrito en su obra Duelo y Melancolía. Lo asocia con la fase oral del individuo. Sin embargo, Barbol, la fase oral, lo asocia al planeta Júpiter, pero aquí me gustaría hacer un apunte porque estaríamos hablando de una fase oral satisfecha, que así lo menciona en su libro del psicoanálisis a la astrología. Y es demasiado precipitado suponer que todo niño va a estar satisfecho en esa fase oral, y no tanto por la nutrición que le haya podido, de la que ya le haya podido proveer la madre, porque a lo mejor la madre, como en la gran mayoría de los casos, todo lo hace con la mejor intención, sino que aquí tenemos que tener en cuenta la percepción del niño, incluido la fase de apego que está dentro de este componente de edad hasta los 18 meses. José María Álvarez, un psiquiatra excepcional leonés, tiene un seminario sobre la melancolía y habla precisamente de estas dos polaridades. Cuando se da por, digamos, adhesión a la misma, y entonces vivimos una sensación de falta, de carencia, de defecto, que nos conecta con la tristeza, la pérdida de deseo, la renuncia y el pasado. Y por otro lado, cuando hay que esto tiene mucho que ver cuando asociamos la casa 12 con las adicciones, puede haber un input escapista por exceso de evitación de la melancolía, donde se busca una avidez de estímulos, una evitación, un pensar y proyectarse hacia el futuro, así como un hastío vital. De hecho, José María menciona una cita que desde mi punto de vista es exquisita, de Schopenhauer, describiendo a la melancolía como el vacío del deseo insatisfecho y el tedio vital del deseo conseguido. Es decir, en resumidas cuentas, nunca se está contento con lo que se tiene. Pues bien, dando un pasito más, como mencionábamos, desde la falta, cuando nos lleva en un salto hacia esa pulsión o un input hacia la pulsión, que la pulsión siempre está asociado con la vida, relacionándolo con el gozo de Venus y relacionándolo con la propia definición que nos da Freud en cuanto al término sublimación, nos dice lo siguiente:
que es la sublimación es un destino de la pulsión no vinculado con la satisfacción sexual. A ver, siempre es Freud, el tema de la satisfacción sexual está mediante, pero no mediado con la represión. Es decir, parece que de esta falta, de esta pérdida, porque normalmente hay una identificación con el objeto perdido, sea lo que sea, ¿no? No solamente tiene que ver con la pérdida de un ser humano, sino con esa sensación que puede haber inconsciente de me ha faltado cariño, me ha faltado sostén, me ha faltado seguridad, o sencillamente el deseo. Acordémonos lo que nos decía la astrología védica en el hecho de la superación y liberación del dolor, ese desapego del ego y también la superación del deseo. El deseo esclaviza, por eso se asocia mucho con la puerta del Hades y la casa 8. Por tanto, hay una necesaria conexión con la superación de esto, pero no con la represión. Entonces, ¿qué explicación le da Freud al mecanismo de sublimación? Se reemplaza el objeto de deseo, casa 8, que puede ser sexual, afectivo, como decíamos, por uno artístico, casa 5. Y ahora explicaremos las conexiones, dando lugar a un resultado, proceso mediante elaborativo, a un fin beneficioso, una entrega, un dar, casa 5, que tiene que ver con el yo, con lo más puro de corazón, para el conjunto de la sociedad, el área de despersonalización, como mencionábamos, y el colectivo, y ojo, más allá de su generación, aportando a la humanidad. Anna Freud definía este mecanismo, su hija, como el mecanismo de defensa superior de la psique. Por cierto, esto que hemos comentado de más allá de su generación, casualmente todos estos hombres que han estado conectados con la melancolía y han tenido que trascender precisamente este concepto, suelen tener una casa 12 bastante poblada. De hecho, alguno de los autores, cuando he puesto al comienzo un fragmento de carta, pertenecía a la carta de William Shakespeare, con dos, tres planetas en casa 12 y ahora el ejemplo que os voy a mostrar también es un autor, en este caso otro escritor, que también tiene la casa 12 poblada y que todos ellos son reconocidos como escritores universales. Pues bien, ¿cuál es el resultado de esta conexión de la casa 12? Pues lo podemos ver a través de las casas derivadas, esa resonancia que hay de un zodíaco en conexión con el resto de moradas. La casa 8, la casa 12 es la casa 8 desde la casa 5, es decir, la pérdida del amor, del objeto amado, el objeto perdido, el objeto deseado. La casa 5 desde la casa 8, la creación que se genera a partir de una pérdida y por tanto una entrega, sin intención de recibir, sino por el hecho de dar. También es la casa 3 desde la casa 10, si contamos 10, 11, 12, la palabra sagrada a través de mi lenguaje. En cierta medida, cuando estoy en conexión conmigo y de forma aislada, conecto con Dios con más facilidad. Y es como si en alguna medida tuviera una revelación y un lenguaje no racional para poder trasladar lo que en mí están haciendo. También es la casa 10 desde la 3, es decir, hay un cambio de pensamiento, hay un darle un sentido a la experiencia que se está viviendo y por tanto supone el cenit de otras comprensiones, por tanto, una resignificación. Algunos antecedentes, que por eso decía que aunque el término fuera de un reciente cuño, siglo XIX, ya nos lo vamos a encontrar en la literatura y en la filosofía. Menciono solamente dos ejemplos, pero hay muchos. En el romanticismo veremos otro a partir de, en nuestro caso español, con Espronceda, pero es muy interesante que acudamos a Platón, porque de hecho el neoplatonismo va a tener un fuerte calado en el, como han citado otros compañeros, en el caso además también del amor cortés por parte de Silvia Ceres. El platonismo se va a preguntar y se va a interrogar por la naturaleza de Eros y por su carácter idealista como filosofía va a estar muy vinculado con el mecanismo de sublimación. Entonces, si acudimos al diálogo del banquete,
Preguntándose, interrogándose por la naturaleza de Eros, diferentes personajes van aportando sus distintas respuestas, tanto Fedro, Pausanias, Erixímaco o Agatón. Pausanias, de hecho, y esto lo vamos a ver en el Renacimiento, con Botticelli, entre otros autores, en este caso aplicados a la pintura, Pausanias nos habla de la distinción entre el amor espiritual frente al carnal. Agatón nos habla del mito de las almas gemelas que antes de volver a encarnarse en la vida eran, digamos, una unidad indisoluble, tanto el componente masculino con el femenino, así como masculino con masculino, femenino con femenino. Y al aterrizar, pues se vieron obligadas a ser separadas y están constantemente en esa búsqueda. Ese amor de la casa 12 que muchas veces oímos, de buscar, aparte del amor oculto, pero también nos hablaría de ese amor ideal que no logramos encontrar materializado. La definición última nos la da Sócrates a través de su maestra, como él dice, Diótima de Mantinea, en que lo define como un daimon nacido del deseo, casa 8, que busca la belleza y el bien en sí mismo, la perfección, es decir, quiere culminar en casa 12 y que se inmortaliza y que se hace perenne a través de la creación. Casa 5, por un lado carnal, a través de los hijos, y a través de la obra de los poetas, de los filósofos o todo agente creativo, a través de la creación Casa 5, va a crear esa inmortalidad y trascendencia. En la poesía renacentista tenemos ejemplos, en la poesía amorosa de Garcilaso de la Vega, de ese amor sublimado, y por parte de la segunda mitad del Renacimiento aquí en España tenemos la poesía religiosa, que la de, como decía Fray Luis de León, qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido, es decir, aquellos que se refugian en la casa 12 para purgar, vía purgativa, que resuena mucho con la casa 12, liberarse de las cuestiones mundanas, poder conectar con Dios, recibir su luz, vía iluminativa, hasta llegar al componente místico que no todo el mundo puede alcanzar, pero que veríamos en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa de Jesús. Por cierto, hago un apunte literario, San Juan de la Cruz, su obra puede leerse tanto desde un punto de vista profano como desde un punto de vista más espiritual, sobre todo la obra del cántico espiritual. Pues bien, esto nos da lugar, por cierto, a que la sublimación lo vamos a ver con el componente de amor idealizado, con el componente de espiritualidad, de compasión por el hecho de estar en relación o querer expandir ese sentimiento a toda la humanidad, así como de trascendencia y de inmortalidad, en esos cuatro conceptos. Antes de comentar los dos ejemplos prácticos que son atinentes a esta ponencia, quisiera mencionar y destacar las referencias bibliográficas de las que he partido para ayudarme en la interpretación literaria y filosófica de la Divina Comedia, dado que yo no soy una conocedora específica, puesto que no es el campo de filología que yo he trabajado. Y quiero destacar a José María Micó, gracias a su prólogo, concretamente, y algunas ponencias que he podido disfrutar de él, en relación con la Divina Comedia de Dante, cuyo libro es Comedia, del autor en relación a Dante Alighieri, de la editorial Acantilado, y los datos bibliográficos, sobre todo por parte de Boccaccio y la Comedia y la Vida Nueva, la he extraído de esta edición de Alianza Editorial a manos de Abilio Echevarría. Ellos son los que me han podido facilitar esta interpretación y que luego posteriormente he aplicado al campo astrológico. Vamos a hablar de los autores que nos ocupan en este caso y tenemos un autor bastante complejo. Perdonad que beba agua porque con los nervios y todo esto se me seca terriblemente la boca y si no, mi garganta se va a donde no se tiene que ir. Bien, esta carta que he traído a colación de Dante no es completamente fiable, pero se hizo un trabajo de rectificación bastante importante. Es decir, aparte del ajuste por la fecha de él, de 1265, tuvo que haber un ajuste que pertenecía al calendario juliano, al calendario gregoriano, y se data del 6 de junio de ese año. Sin embargo, los datos biográficos nos han ayudado bastante a poder ajustar la carta y tiene mucha consonancia con esta casa 12 porque el pobrecito mío, la verdad es que padeció bastante
y no dejó de tener penas hasta sus últimos días. Los datos biográficos con los que contamos sobre todo pertenecen al poeta Boccaccio, que nos dice lo siguiente, pero antes de ello quiero indicar una cuestión. Si nos fijamos con esta carta y acudimos a los regentes de triplicidad, vemos que es una carta diurna de aire, con el ascendente en aire, en Géminis, con lo cual el primer regente de triplicidad es Saturno, el segundo Mercurio y el tercero Júpiter. Si nos fijamos, se encuentran emplazados en la casa 12. El titular que resumiría más adecuadamente este punto es: no hay salida. Por otro lado, el regente del ascendente está además en conjunción con Saturno. Saturno, fijaos que dispone de la casa 8 en Capricornio, de la casa 9 también en Capricornio y la casa 10 en Acuario. Acudo, por supuesto, a los regentes tradicionales para ello, en conjunción con el regente del ascendente, es decir, un hombre unido a sus crisis, filosofía de vida y también a otras cuestiones que tuvieran que ver con la vocación y además con su madre, que por cierto falleció tempranamente, el regente de 10 en casa 12, también es una pérdida que llevaba a su espalda y eso también le marcó, es decir, fue la primera gran pérdida. Este regente del ascendente con Saturno ya nos da un input de una persona bastante melancólica. Si nos fijamos, y os voy a traer a colación algunos testimonios de Boccaccio, nos definen, y no os voy a leer todo el fragmento, pero sí que nos dice, y fijaos el gesto de este cuadro que se titula Dante en el exilio, que ya hablaremos de su exilio, que fue verdaderamente fulminante para él. Nos habla de una complexión de alguien encorvado, con un caminar grave, tranquilo, de tez morena, cabello y barba abundantes, negros y crespos, melancólico, pensativo, ordenado y sobrio, muy frugal con la comida y bebida y además, fijaos, en las horas adecuadas sin traspasar el límite de la necesidad al tomarlo. Es decir, si esto no es saturnino, que baje Dios y lo vea. Por otro lado, es interesante que consideremos, antes de analizar su obra y cómo se plasma la casa 12 en sus escritos, tiene un ascendente en Géminis, lo cual le inclina a tener diferentes intereses, además con un Mercurio fuerte y domiciliado. En conjunción con Saturno, además, le dará seriedad, gravedad y sistematización. Y con una facilidad de salida a la palabra con este sextil que apoya ese Mercurio con este Marte desde casa 3. ¿Vale? Y de hecho el regente de 3 iría cerca del ascendente, como vemos. Por tanto, la comunicación y el transmitir sus palabras en la acción cotidiana parece que estaba bastante marcado. No obstante, esta cometa, media cometa que llega desde la Luna a esta triple conjunción y Marte, nos da una solución bastante ventajosa para esa comunicación, ¿no? Por cierto, entre los intereses destacados, política, poesía toscana, astronomía, astrología, alquimia, oratoria, no son componentes tanto de la casa 3, son intereses más propios ya de ciencias superiores que tendríamos más ubicadas en casa 9. De hecho, la seriedad de Capricornio, que está en su cúspide, y el regente Saturno, que se va en conjunción con el regente del ascendente. Una cosa positiva de su carta y que creo que le dio ese canal para vehicularlo a través de sus obras, para salir de ese estado melancólico que le era propio, es que tuviera esa conjunción. Las conjunciones, como muchas veces ha señalado nuestro querido compañero José Luis Pascual, en resonancia con el armónico 1, nos da seres que tienden a ejercer un liderazgo, a tener una actitud sobresaliente en relación con lo que realizan y por tanto en la sociedad, aunque aquí tenemos un gran enfrentamiento con una oposición con la Luna regente de 3 con sus coetáneos, entre otras cosas, y también se exalta con los enemigos ocultos que luego se hicieron bastante declarados, por cierto. ¿Vale? Entonces, eh, vamos un poco a situarnos, según estamos avanzando con su carta ya en su obra, otros de los grandes varapalos que sufrió y que por tanto le van a servir de acicate para esa comunicación desde la casa 12 fue el hecho de que a los 9 años conoció a una vecina
llamada, no se llamaba Beatrice, ha pasado a la posteridad como Beatrice Portinari, pero probablemente se llamara Rafaela, Manuela, Ramona, pero claro, el simbolismo que tiene el nombre de Beatriz, Beatrice, que significa la bienaventurada, la que trae virtud, pues si le ponemos otro nombre un poco más deslucido, quizás no quedaría tan poético. Pues conoció a esta mujer, dicen, a través de la mirada y de ahí se enamoró. Por cierto, el componente de las miradas, los luminares, Sol, Luna, son muy interesantes de destacar y que van a influir además no solamente en el amor cortés, sino en la poesía del Renacimiento, cuando nos dicen que el poeta se queda cautivo ante la mirada de la amada, sin mediar otro tipo de palabras ni comunicaciones. Y el tema es que esta mujer, que era una vecina, regente de tres, Luna, está opuesta al regente del ascendente. No hubo una facilidad de comunicación, no una facilidad de acceso. Y cada vez que la veía, él la llamaba en sus libros, sobre todo en La Vida Nueva, la dama de la salud. Cuando ella le miraba con agrado, en las pocas veces que se pudieron cruzar, él sentía su ánimo restablecido, pero en cambio, cuando alguna vez estaba enfadada, su ánimo y incluso su organismo llegaba a somatizar. Esta luna, opuesta a Mercurio, que tienen que ver con el sistema digestivo y además con el acicate de esa oposición a Saturno, parece hablarnos de un cierto, no solamente somatización a nivel físico, sino también un cierto desgarro emocional. La luna afligida por Saturno pues no suele traer mucha bienaventuranza. Pues bien, esta mujer falleció cuando Dante tenía 26 años y se quedó absolutamente, bueno, dolido y con la identificación oportuna con el objeto perdido. En este caso, vemos, si hablamos en términos de romances, un romance idealizado, regente de 5, Mercurio, se nos va a la casa 12, y que justo es el mismo que el regente del ascendente, afligido por Saturno. Casa 8, esto le provoca una fuerte crisis. Recordemos que en la melancolía, en ese acuñamiento de falta, hay una identificación con el objeto perdido. Pues bien, a los 28 años, 27-28 años, Dante escribe La vida nueva. No solamente habla en términos de poesía, también hay un poquito de prosa y se lo dedica sobre todo los sonetos más bellos a Beatriz. En este caso, Dante, además, que ahora pondré un ejemplo, en La vida nueva, aquí sublima a la amada, en este caso como si estuviera viva, con unas cualidades absolutamente virtuosas. ¿Esto a qué se debe? Pues mirad, otro componente de la casa 12, que eran las cuestiones ocultas, y también, si nos vamos a a la carta de Dante, regente de 11, los grupos de afiliación, se va a la casa 12, como decía, cuestiones ocultas también. Es que pertenecía a la hermandad de los fideli de amore, o fideli de amore, o fedeli de amore, se conoce el concepto en ambos sentidos, y era una hermandad iniciática muy influida por los templarios. Y esto lo ha mencionado Silvia en relación con el amor cortés. Pero en el caso de Dante, del que formaban parte no solamente Dante, sino también Brunetto Latini, su maestro, por otro lado, Guido Cavalcanti, otro poeta muy importante en la Italia de aquel entonces, posteriormente Petrarca, lo que consideraban importante en relación con la dama es que ella, por poseer un intelecto de amore, es decir, una inteligencia no racional, era la que podía conducir al amado, al poeta, en unión con la gracia divina, en unión con con la divinidad. No nos extrañe, por tanto, que luego, posteriormente, en el Purgatorio y Paraíso aparezca Beatrice para conducir al poeta hasta esas esferas superiores. Os leo el ejemplo. Lleva en sus ojos al amor sin duda, no lo voy a leer entero, la que embellece todo lo que mira, y tal respeto su presencia inspira, que el corazón le tiembla al que saluda. Acordaos de lo de la dama de la salud. Toda dulzura, toda venturanza, nace el alma del que hablar la siente, mas si en sus labios la sonrisa brilla,
se muestran tal que ni la lengua alcanza nunca a decir ni a comprender la mente, tan nueva e increíble maravilla. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de esa sublimación, en este caso en relación con el amor, con la amada idealizada que ya no está viva en la vida nueva de Dante, bastante patente. Si seguimos avanzando, nos vamos a adentrar con su siguiente obra, que está influida por el exilio. Resulta que Dante, como ya nos mencionó Miro en su ponencia, tenía una gran implicación política. Me voy a su carta de nuevo. Regente de 9, cuestiones políticas, filosofía, etcétera, está en conjunción con el ascendente. Y si vemos el tema del exilio, por esas mismas cuestiones se produjo el regente de 9, que también se vaya a la 12 porque es la casa 4 desde la 9, la residencia en el extranjero, ¿no? Desde el extranjero. Dante era conocido como un güelfo blanco, es decir, no muy partidario del papado y sí apostando más por un florecimiento intelectual de la propia Florencia. Y claro, había un enfrentamiento por parte de los acérrimos defensores del papado, los güelfos negros, que llegaron incluso a perseguir posteriormente cuando pasaron los años a los güelfos blancos. Pues ¿qué ocurrió? Que a Dante pues le obligaron a ser desterrado y además con amenaza de muerte. Entonces, ante esa cuestión tan funesta de perder la tierra, perder su mujer y sus hijos, porque él ya había tenido también una vida con Gemma Donati y su familia, pasa unos años muy duros en el exilio y en este caso intenta escribir dos obras de carácter filosófico, una de ellas El Convivio, pero El Convivio hubiera sido un tratado más de Casa 9. Sin embargo, en un terreno como el exilio, con la conexión del dolor, la melancolía y todo ese desarraigo, eligió por intuición o no sabemos una obra de tipo más sacro. La comedia, como inicialmente se llamó, porque la Divina Comedia fue un acuñamiento posterior, para reflejar este contenido de Casa 12 que hermana a toda la humanidad, es decir, todos sufriendo los mismos dolores y arrastrando los mismos pecados. ¿Por qué lo llamo comedia? Pues porque, bueno, por un lado empieza mal, porque empieza en el infierno, que por tanto un exilio supone un infierno para una persona, penetrar en el Hades, porque es un desgarro, un dolor, pero acaba bien. Pasa por el purgatorio, eso sí, y acaba en el paraíso. Y por otro lado, porque es una especie de excusatio de respeto, ¿no? De no ponerse a la altura, no lo llamo tragedia, por no ponerse a la altura de las tragedias griegas que eran de temas mucho más graves. Y entonces fue un poco un tópico de modestia, para que lo entendamos. Y fijaos cómo comienza con esa penetrar en la casa 8 analógicamente, a mitad de la vida, a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Es tan amarga casi cual la muerte, fijaos, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron. Pues bueno, eh, empezamos por tanto en alusión al infierno y a las casas. El infierno representa la noche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la casa 8 y estamos hablando de aquello que constituye las pérdidas, el duelo, y va en un sentido descendente. Se disposita en diferentes círculos con sus respectivas bolsas, que así se llaman, es el Hades, ¿no? Y además está dispuesto de una forma un tanto caótico, sin embargo, obedece a una división tripartita de los pecados. Los pecados divididos por aquellos correspondientes a la incontinencia, los pecados capitales, y haciendo una especie de acuñamiento de mayor gravedad con aquellos que proceden de la violencia, violencia contra uno mismo, violencia contra los demás hombres y violencia contra Dios. Y finalmente aquellos que obedecen a los fraudulentos y los traidores. Sin embargo, el infierno, pese a que tenga un nombre tan desagradable, no es un lugar
tanto de castigo, sí se erige como juez en el sentido de que él tiene el regente del ascendente en conjunción con Saturno, si recordamos brevemente, perdón, como vemos, esa parte juez, regente de 9 con regente de ascendente, se erige como juez con los injustos, pero también es compasivo con las personas más mundanas y del colectivo del resto de los mortales. Para ello, para caminar en el infierno lleva un guía, que es Virgilio, como buen Géminis necesitaba un par, un gemelo acompañándole, y ese reflejo de la compasión que os decía con el resto de los mortales lo podemos ver reflejado en este pasaje que sigue. Este pasaje pertenece al canto quinto dentro del infierno y refleja el pecado de la lujuria en la relación entre Francesca y Paolo. Francesca y Paolo constituyeron un amor adúltero, muy conocido, por cierto, en aquella Florencia, donde el marido de ella, al saber de ese adulterio, les dio muerte a los dos. Francesca estaba enamorada de Paolo, leyeron un libro juntos y ahí alude Dante a que se enamoraron, analogía a otras historias legendarias. Y fijaos cómo lo enuncia así el poeta Dante. Francesca, me causan tanta tristeza y piedad tus martirios, que de mis ojos brotan lágrimas. Pero dime, al momento de esos dulces suspiros, ¿cómo fue que el amor te concedió conocer aquellos deseos tan inciertos? Y ella a mí, no hay mayor dolor que recordar los tiempos felices en la miseria, y eso lo sabe tu maestro. Estaba aludiendo aquí a Virgilio. No quiero leerlo entero porque como hay diferentes citas, no quiero saturaros y tampoco quiero excederme en el tiempo. Este canto 13 es el canto de los suicidas, donde también se muestra compasivo. Y fijaos lo que dice, hombres fuimos y ahora matorrales. Más piadosa debería ser tu mano, aunque fuéramos almas de serpientes. Esto alude a que cuando llega al círculo de los suicidas arranca una rama y empieza a sangrar. Y claro, ahí está la queja de los que están condenados en esa bolsa del infierno. Seguimos con el purgatorio, igual que la noche representaba la casa 8, el alba, casa 12, lo previo al ascendente. En este caso ya tenemos un sentido mayor de esperanza, porque los círculos, en este caso se llaman cornisas del purgatorio, van en sentido ascendente hacia el cielo, claro está, o por lo menos al paraíso. La casa 12, representada por el purgatorio, representa a su vez la limpieza y la expiación de los pecados, donde el propio Dante, además, se sitúa con las 7 P's correspondientes a los 7 pecados principales, en el primer círculo, que es en la primera cornisa, que es la de la soberbia. Os comento que la soberbia es uno de los peores pecados desde el punto de vista de la incontinencia y también tiene una fuerte relación con la correspondiente a los traidores. No en vano Lucifer fue el mayor traidor de Dios. Entonces, Dante se reconoce como el resto de los mortales aquí como soberbio y nos comentan que la penitencia que le corresponde a la soberbia como virtud complementaria es la humildad. La condena que tienen en el purgatorio los soberbios es la de cargar con pesadas losas Saturno encima de su ego, el Sol. Sol, oposición, Saturno. La medicina para un exceso de sol o exaltado es Saturno, la humildad. Y aquí vemos un pequeño paraje. El cuerpo alcé con actitud sencilla, por más que sin quererlo el pensamiento, alto el cuerpo, por tierra se me humilla. Puesto en marcha seguía tan contento al guía, haciendo alarde en nuestro tajo, uno y otro, de un paso nada lento. Cuando él dijo de pronto, mira abajo, conviene por huir de vanagloria que veas al pisar lo que hay debajo. Humildad, humilitas, humus, suelo. Mirar al suelo y polvo somos, en polvo nos convertiremos, esa humildad que debemos tener. Aquí está la ilustración que muestra el castigo que reciben los soberbios. Finalmente, al final del purgatorio también aparece la sublimación amorosa de Beatrice,
y que le va a servir para acompañarla hasta el paraíso, desde el final del purgatorio, aunque son 33 cantos. No voy a hablar de la simbología, porque esto ya nos habló también René Guénon en su libro del esoterismo en Dante y otras cuestiones simbólicas. Aquí aparece sublimada y con rasgos de la Donna Angelicata o también de la amorosa Madonna de la Inteligencia. Los colores con los que se nos presenta a Beatrice son los correspondientes a las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Blanco, la fe. El verde, la esperanza. Y el rojo, el amor, la caridad. Así en una nube de flores que de las manos angélicas salía y dentro y fuera del carro caía bajo cándido velo coronada de olivo, se me apareció una dama en verde manto, vestida de color de llama viva. Y fijaos cómo la reconoce por una oculta virtud, Beatriz, virtud que de ella vino, del antiguo amor, sentí la gran potencia. Es el amor de la mujer el que permite al hombre, en este caso al poeta, llegar hasta el paraíso. Su siguiente guía en sustitución del poeta Virgilio. Por último, llegando al paraíso, ya se corresponde con el mediodía. Estaríamos hablando del medio cielo astrológico, pero que también por ser la cruz, recordad, el medio cielo tiene una conexión con el ascendente, la nueva visión, y por tanto impele precisamente a eso, a llegar a la salvación. Aquí en el paraíso se van a ver reflejadas las 7 esferas planetarias, donde en cada uno aparecerá un personaje y la cualidad planetaria como representación. Posteriormente a ellas cita la esfera de las estrellas fijas, después el primum mobile, posteriormente el empirio, y su acompañante al final de este canto, a partir del canto número 31, va a ser Bernardo de Claraval. En las demás esferas planetarias va a seguir acompañándole Beatrice, pero Bernardo de Claraval tiene aquí una mención especial porque fue el que, por decirlo de alguna manera, planteó los preceptos ideológicos de la regla de los caballeros templarios. Y acordaos de esa mención que os hacía iniciática de Dante, con la hermandad a la que pertenecía. Probablemente Dante viera la quema de Jacques de Molay en la hoguera, el último caballero templario, y quiso rendir ese culto y homenaje. Otro culto y homenaje que hizo es meter en el infierno a Clemente V, que fue el que mandó quemar a Jacques de Molay. Esto de mandar a la gente al infierno, igual que a Bonifacio VIII, que fue el que le condujo al exilio a Dante, aun estando en vida, también lo utilizaría Miguel Ángel posteriormente con algún que otro personaje en el juicio final. Bien, pues no voy a detenerme mucho en el paraíso para poder pasar al otro autor y así poder ir culminando mi ponencia. Pero en el paraíso, fijaos, hay siempre una alusión, como al final de todos los pasajes de la Divina Comedia, hay una alusión a las estrellas, ¿no? Aparte de la eterna luz, que solo en ti mora, solo tú te entiendes, y de ti entendida y entendiéndote, te amas y enamoras. De las 3 ruedas, la que concebida de ti se me antoja, luz refleja, pareció tras mirada detenida que en su interior, más de color pareja, reproducía nuestra efigie humana. Aquí fuerza faltó a la fantasía, pero a mi voluntad tras de sus huellas, rueda del engranaje ya movía, amor que mueve al sol y las estrellas. El amor al todo, en ese componente espiritual al que apuntábamos en la sublimación procedente de esa casa, se muestra sobre todo al final de este pasaje. Pues bien, permitidme que beba agua, que tengo la garganta seca. Tenemos en correlación un autor muy diferente al anterior en algunas cuestiones, pero también muy parejo en otras. Espronceda es un autor del siglo XIX, es decir, estamos hablando del romanticismo, que tiene en su carta, si observamos, un componente muy distinto, ya de los propios elementos dominantes. Hay una acumulación,
muy fuerte, como vemos, de un fuego cardinal por estos tres planetas en Aries, así como un agua mutable de estos tres planetas en Piscis y nuevamente agua, en este caso agua fija, en Escorpio. Esto nos da un tono muy distinto. El fuego y el agua nos hablan de la emocionalidad y el sentimiento, es decir, algo muy distinto al componente de Dante donde primaba un aire, ¿no? Aire mutable dominante. En este caso, nuevamente las conjunciones van a suponer una facilidad para por sí mismo tener la iniciativa y cierta autonomía a la hora de dar a luz sus obras y tener además por esa parte ariana ese input iniciador, pero vemos a su vez que también hay mucha subjetividad, ¿no? En cómo va a procesar las emociones y este componente al que hemos aludido. Por tanto, es muy propicio, como también apuntaba Silvia en su ponencia, que este componente, no solamente cristiano, sino también ariano, en representación de las emociones y los sentimientos, esté unido al romanticismo, que es un movimiento donde predomina precisamente eso, el sentimiento por encima de la razón. Entonces, también es importante comentar una cosa. Espronceda no tuvo muchos años, aparte de vida. El romanticismo en España fue bastante escaso. Duró apenas 10 años, el puro por lo menos, de 1835 a 1845, dado que toda la carga y lastre que vivimos del absolutismo de Fernando VII pues hizo que se prolongaran demasiado las ideas del neoclasicismo y por tanto tuvimos más posromanticismo que un romanticismo puro. Pues bien, es interesante marcar que nació de forma fortuita Espronceda, nació el 25 de marzo de 1808 en Badajoz. Este Marte, que es regente del ascendente, se encuentra desde la casa 12, pero ya apuntando al ascendente, es decir, lo que está previo al nacimiento, y que sea Marte, que es muy convulso y muy fortuito, parece que ya va apuntando maneras. Va a tener incidencia sobre el ascendente, no obstante. Tuvo unos estudios muy nutridos, más bien de componente de casa 3, y es muy curioso porque en él prepondera mucho la herencia de la filosofía de vida de su padre y de su abuelo. Regente de casa 4, la preocupación por la patria que está también, tener 4 en cáncer, la casa 4 en cáncer, y el regente, que es la luna, que se nos va a la casa 12, nos habla de la filosofía de vida, casa 12, casa 9 desde la 4, heredada. Su padre y su abuelo fueron militares, que por otro lado un signo tan marcial parece disponer a esa acción, a ese tipo de profesiones o al menos filiaciones, y también nos va a hablar de ese exilio, de tener que marchar desde de su hogar, que va a ser repetido en varias ocasiones. El regente de 4 en 12, así como el regente de 9 en 12, en un signo mutable como Piscis, y en este caso el componente lunar nos afirma la recurrencia, la repetición, nos va a decir que este poeta también, igual que Dante, va a sufrir diferentes exilios. Dante solo tuvo uno, pero Espronceda va a sufrir más de uno. Pues bien, aparte de esa coincidencia con Dante que apuntaba, al igual que Dante, pertenecía a a una sociedad secreta, en este caso los numantinos, regente de 11, grupo de amigos, agrupaciones en 8, que también es una casa que apunta mucho al ocultismo, y el tener esa casa 12 tan poblada. Los numantinos además reivindicaban una hazaña tiempo atrás ancestral y por tanto es como si el transgeneracional se ubicara aquí, pues tiene, parece ese componente, ¿no? De reivindicación de algo legendario. También estuvo muy introducido en la política, nuevamente algo coincidente con Dante, ¿vale? Regente de 9 a la casa 12, la preocupación por el colectivo, aunque, cuidado, la casa 9 estando en Sagitario alude a cierto componente exaltado, ese fuego tan jupiterino, y al mismo tiempo idealizado. Nos vamos a un Júpiter en Piscis con un componente incluso mesiánico que además está en conjunción con un benéfico. El benéfico que además veremos que tiene relación con la regencia de casa 7. Y ahora llegaremos.
Esto además nos da un componente en alusión a la melancolía de la que hablábamos, ¿no? Por un lado la falta, aquí veremos una adhesión al escapismo, al estímulo y al hacer muchas cosas para evitar tocar con el dolor, aunque tenga una facilidad para ello. Pues bien, aquí prepondera un idealismo, como bien estábamos señalando, y tiñe sus ideales políticos de forma utópica, incluso si nos atrevemos a decir, aunque sin desdeñar ni desmerecer ese carácter revolucionario que nos va a dar esa parte ariana que tiene, del regente del ascendente, así como el regente de tres en conjunción con el Sol y de alguna manera en mezcla con ese Marte. La casa 12, por cierto, aludiendo a las prisiones, nos habla también de esas personas marginadas por la sociedad. Ese carácter de acicate combativo, libertario e independiente lo va a transmutar de alguna manera y va a utilizar el trasunto de la figura del pirata, como ahora veremos. El pirata es un hombre sin patria. Es un hombre que vive en libertad, es reivindicativo de su propio yo, de su presencia como individuo y representa quizás esa sublimación de la utopía romántica que encarnaba en este caso el poeta Dante. Es un marginado social, como os decía, también conocido ese término como el diabolos, es decir, aquel que estaba separado de la sociedad. Y fijaos cómo suena este poema para que veamos la impronta marciana. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura, el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. Me voy al estribillo y fijaos lo que dice. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Yo. Parece que aquí el Aries está preponderando. Mi única patria, la mar. Ese afán de libertad, no tener ni Dios ni dueño, pues queda aquí muy marcada. Y por cierto, si oímos el ritmo, que por eso lo he querido marcar a posta, con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, parece un redoble de tambor, porrón, pom, 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 porrón, pom, 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 pom. Esto está marcando ese acicate que señalábamos en el ascendente. Otra cuestión en relación con la compasión, en este caso por los marginados, ya va a un lado más emocional. El lado más emocional y desde un punto de vista, desde mi punto de vista muy sensible, es hacia un personaje, nosotros tenemos el ejemplo del mendigo, pero en este caso el verdugo. Y quiero señalar el verdugo, la compasión y el poder conectar con otros, la luna en Piscis, sensible en casa 12, aplicando un aspecto con Saturno. Saturno en la casa de la muerte, parece apuntar esa analogía, ¿no? Y Saturno en casa 8, aunque tiene mucha contención emocional en Escorpio, también profundiza en ello. Entonces, la profundización de lo emocional y desgarrador también es muy propio de la escritura de Espronceda, que no solo veremos en este ejemplo, sino en el último que voy a señalar seguidamente, que es el de su pareja amante Teresa Mancha. Pero fijaos lo que dice en relación con este concepto de la compasión procedente de la casa 12. ¿Quién al hombre del hombre hizo juez? Que no es hombre ni siente el verdugo, ¿imaginan los hombres tal vez? Y ellos no ven que yo soy de la imagen divina, copia también. Y cuál dañina fiera que arrojan un triste animal, que ya entre sus dientes se siente crujir, así a mí, instrumento del genio del mal, me arrojan el hombre que traen a morir. Y ellos son justos, yo soy maldito. Yo sin delito soy criminal. Mirad al hombre que me paga una muerte, el dinero me echa al suelo con rostro altanero. A mí, su igual. Quiero hacer alusión que además el verdugo es un personaje saturnino, separado de la sociedad, vestido de negro y que tiene que ejercer una función absolutamente deplorable, ajusticiar a otros hombres, como así hace el maléfico mayor.
Por último, voy a llegar al concepto además de duelo. En este caso, quiero remarcar una cuestión de su carta importante. Regente del ascendente, Marte, es el mismo que el regente de casa 8. Identificación nuevamente con los duelos, como ocurría en el caso de Dante, y como no podía ser de otro modo. Espronceda tenía una amada que también perdió la vida antes de que él falleciera, ¿no? Teresa Mancha, os cuento brevemente el salseo, porque la historia tiene tela. Esta mujer la conoció en uno de sus exilios, en el exilio que tuvo a Portugal. Se conocieron, ella estaba casada, ojo, es que si no, no tiene interés la cosa. Y luego estuvieron conectándose en otro exilio que el poeta tuvo en Londres y finalmente en París. ¿Qué ocurre? Pues que decidió o acordó con ella secuestrarla, ¿vale? Entonces sí, fue una solución para poder estar junto a ella. Pero ¿qué ocurre? Esta mujer, cuando tuvieron un asentamiento más estable, la secuestró y estuvieron sitos en Madrid, pues como suele ocurrir con los Venus en casa 12, funcionan bien porque ya está en cúspide, está en plena casa 12, además en el signo de la 12, lo cual nos duplica. Se parte de un amor idealizado, regente de 7 en 12, pero ¿qué ocurre? Si no responde a ese ideal, cuando tenemos una relación estable, pues vemos a esa mujer no tan arreglada, la vemos dormir, la vemos con malos despertares, la vemos cansada, la vemos yendo al baño a lo mejor. Entonces ese ideal se nos cae. Y encima un Aries tan conquistador, pues claro, aquí hubo cuernos por parte del poeta, además de otra serie de desavenencias que provocaron que Teresa Mancha le abandonara. Ese idealismo y vivir un Venus en casa 12 desde una realidad ya tangible y no tan inasidera como lo que nos evoca esta casa, sometida a la idealización y a la espiritualidad, pues parece que no coincidían al mismo tiempo. Muere ella, regente de 7, se nos va a la casa 12 y entonces él le dedica una muy sentida elegía. Seguramente conocía bien en profundidad la obra de Dante, intentando sublimarla casi a un estado de la dona angelicata, aunque con connotaciones de otra índole mucho más emocionales de carácter romántico. Ay, aquella mujer, tan solo aquella, tanto delirio a realizar alcanza, y esa mujer tan cándida y tan bella, es mentira e ilusión de la esperanza. Es el alma que vívida destella su luz al mundo cuando en él se lanza, y el mundo con su magia y galanura es espejo no más de su hermosura. Es el amor que al mismo amor adora, el que creó las sílfides y ondinas, la sacra ninfa que bordando mora debajo de las aguas cristalinas. Fijaos el componente de idealización tan remarcado a la altura de las ninfas, con magia, con la luz al mundo. Oh llama santa, celestial anhelo, sentimiento purísimo, memoria, acaso triste de un perdido cielo, quizá esperanza de futura gloria. Huyes y dejas llanto y desconsuelo. Oh mujer, que en imagen ilusoria, tan pura, tan feliz, tan placentera, brindó el amor a mi ilusión primera. Todas estas exclamaciones retóricas son muy propias del romanticismo, esa exaltación que vemos por su componente, como señalábamos anteriormente, de fuego cardinal y agua mutable, para intentar trasladar este canto segundo que pertenece a otro peregrinaje de una obra más larga llamada El Diablo Mundo y que se puede leer como un canto independiente en que quiso hacer y rendir un tributo a esa amada por la que tanto sentimiento volcó y que sin embargo tuvo que dejar marchar. Quisiera acabar mi ponencia con al final el sentimiento vertebrador a que nos concluye este trabajo y esta reflexión partiendo de la casa 12 por un sentimiento que supera al individuo. El amor es una parte del alma misma,
es de la misma naturaleza que ella, es una chispa divina. Como ella, es incorruptible, indivisible, imperecedero. Muchas gracias por vuestra atención, a todos por todo, y aquí concluye mi ponencia.